Bueno, que usar los auriculares porque me decían que no se estaba escuchando. Bueno, lo que les iba a decir era que me encontraba un poco como pensativo, como, no sé, porque tras mi última publicación que decía mi papá es la mejor mamá del mundo, muchos saltaron y de una vez comenzaron a cuestionarme que cómo así, que mi papá era la mejor mamá del mundo, que si era que no quería a mi mamá, que a ver, ¿sí? Como haciéndome sentir el peor ser humano. Y entonces les voy a contar lo que muchos en su mayoría no saben. Y es que desde los 5 años que salí de la casa, que mi mamá me dejó ir con mi papá, el que estuvo presente siempre por 13 años, pendiente de mis cosas, de lo que yo necesitaba, de mis cuadernos, de mi estudio, de mi ropa, mis zapatos, todo. El que estuvo siempre ahí fue mi papá. Y pues yo sé que, bueno, algunos me dicen, no, es que su mamá lo dejó, lo mandó para donde su papá, pero porque ella quería que usted no sufriera, que usted no llevara una vida arrastrada como la de sus otros hijos y que yo no sé qué. Y digo, listo, sí, es un buen argumento, sí. Buen argumento es de que, bueno, que no quería que sufriera al lado de ella. Pero entonces la pregunta mía es, ¿por qué si no quería que sufriera al lado de ella, porque entonces nunca se preocupó por llamar, por preguntar, bueno, mi hijo, yo lo dejé ir desde los 5 años, voy a estar pendiente, llamando a ver qué pasa con mi niño, porque, a ver, siendo una madre, lo más lógico es que le preocupe el bienestar de su hijo, ¿no? Saber qué pasó con su hijo. Pero durante 13 años ni siquiera una llamada. Y no porque no tuviera los métodos como comunicarse conmigo, ¿no? A los 12 años le envié una carta, mandé unas fotos. Cuando volví, yo dije, bueno, cuando tenía 12 años le mandé esa foto a mi mamá. Yo creo que mi mamá debió atesorarlas, debió guardarlas, debió significar mucho para ella. No, la señora no tenía ni idea de esa foto dónde estaban, ni la carta, mucho menos. Y entonces, ahorita que la gente me critica porque yo digo, bueno, mi papá fue la mejor mamá del mundo, porque, porque me dio todo lo que necesité como pobre lo tuve todo gracias a él y a mis tíos que me ayudaron a criar. Y entonces, ¿cómo es que ahorita la gente viene a criticar y viene a minimizar eso? En la vida todo tiene un balance y hay unas cosas que pesan más que otras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hizo mi papá pesa mucho más de todo el tiempo que mi mamá no estuvo ahí. Porque mientras yo necesité una persona que me diera cariño, el que estuvo siempre ahí fue él. Mi mamá prácticamente ya se olvidó de que yo existía por 13 años. Y entonces yo no entiendo cómo la gente le puede enojar de que uno le agradezca a ese ser que se ocupó de uno, que se preocupó por uno, que todo le dio a uno. Que se, o sea, ¿cómo es que se enojan porque uno le agradece a esa persona? ¿Cómo es que uno no puede halagar a esa persona por la cual uno es lo que uno es hoy en día? Yo estudié gracias a mi papá. Gracias a mi mamá no. ¿Por qué? Porque yo todo lo que necesité para mis estudios vino fue de papá. Papá fue el que me impulsó porque yo me quería salir de estudiar y no se va a salir de estudiar. Dijo, hágale que eso le va a servir de aquí a mañana. Ahora, yo digo, bueno, listo, que mi mamá no quiera, que no haya querido que viviera llevado la vida que mis otros hermanos llevaron junto a ella. Pero pues, digo, aparte de todo, la vida no vale, no, las cosas no valen por lo que valen por dinero, no, sino por el valor de las cosas, por las cosas que lo marcan a uno. Y mirándolo desde ese punto de vista, si mi mamá todo el tiempo pudo y tuvo cómo comunicarse conmigo, ¿por qué no lo hizo? O sea, ¿por qué nunca le interesó eso? Porque no lo quiso hacer. Y entonces la gente dice, no, que es que si yo no quiero a mi mamá, no, al contrario, yo la quiero. Sí, yo la quiero porque ella es mi mamá. Pero entre mi mamá y mi papá, yo elegiría 100 veces a mi papá. Porque él estuvo ahí siempre. Porque por él soy lo que soy. ¿Sí me entienden? Que yo publique que mi papá es la mejor mamá del mundo no quiere decir que odia a mi mamá, que no. Por el contrario, yo la quiero, como les digo. Pero entre ella y mi papá,
Yo no tengo por qué elegir a nadie más que a mi papá, porque él fue el que estuvo ahí. Y yo no sé por qué les queda tan difícil entender eso. Bueno, otra cosa que les quería comentar, tanto mi mamá como mi papá tuvieron forma de ayudarme económicamente en alguna ocasión. Mamá recibió una plata del gobierno. ¿Qué hizo? No le alcanzó para hacer una llamada. Bueno, mi hijo, ¿qué necesitará? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que sí está estudiando? ¿Será que cómo le irá? Ya mi niño, ¿cuántos años tiene? Desde los 5 años y nunca más se volvió a hacer la pregunta. Y entonces yo digo, bueno, mi papá también recibió una plata por parte del gobierno. Y a diferencia de mi mamá, lo que él hizo fue, no importándole que yo ya era mayor de edad porque yo ya tengo 21 años, no importándole eso y no importándole pues que bueno, él estuvo ahí siempre toda mi vida estuvo ahí. Él siempre se ocupó de mí, de mis gastos, de todo. Decía, bueno, ya tiene más de 18 años, ya por ley ya no tenía nada que de responsabilidad conmigo. Pero aún así no le importó porque él sí, yo no sé, él sí tiene como ese sentimiento ese sentimiento paterno, algo que le faltó a mi mamá. ¿Y qué hizo él? Con esa plata que le llegó, lo que hizo fue plantearme. Me dijo, hijo, yo necesito que usted se plantee con algo para que se pueda defender en la vida y para que pueda trabajar y pueda independizarse y no necesite de estar a la sombra de más nadie. ¿Qué hizo? Me compró todo lo suficiente para montar mi taller de modistería, me compró las máquinas, me compró las telas, hilos, hilazas, agujas, todo. Todo lo que yo necesitaba. Y eso lo hizo fue mi papá. Pudiendo haber dicho no lo hago porque pues, o sea, ya salí de parte con él, ya no es mi responsabilidad. Pero aún así lo hizo, no importándole. Y mi mamá, que recibió esa plata, mientras yo era menor de edad, mientras yo necesité, ella nunca dijo, bueno, a mandarle esto a mi hijo, al menos para que compre algo para diciembre. No. Entonces, lo que yo les quiero dejar muy claro es, mi papá estuvo ahí cuando ella no estuvo. Independientemente de las intenciones de ella, a mí lo que me vale es lo que yo vi. Y lo que yo vi que fue que mi papá estuvo pendiente de mí todos esos años, me dio todo lo que necesité. Mientras tanto, por el otro lado, mi mamá no. Mi mamá nunca me llamó, nunca se preocupó por mí, que voy a ver cómo está mi hijo, no. Entonces, entonces yo no entiendo cómo la gente se puede enojar porque le agradezco a mi papá después de que tanto hizo por mí. A ver, y sin miedo a lo que puedan pensar y puedan decir, vuelvo y lo repito, mi papá fue, es y será la mejor mamá del mundo, porque siempre ha estado a mi lado. Así de sencillo. Gústele a quien le guste, duélale a quien le duela. Y aclaro, no es porque odie a mi mamá, porque yo la quiero. Pues no la quiero como a mi papá, no, pero sí la quiero, le tengo cariño. Ella ha cambiado últimamente conmigo, ha sido más buena, pero eso no borra todo lo que no hizo. Porque lo que vale es lo que uno puede hacer hoy, no las intenciones. Las intenciones son como las palabras, solo eso, palabras. Lo que valen son las acciones. Y entre palabras y acciones mi papá actuó y mi mamá ni siquiera habló. Entonces, tengo mucho que agradecerle a mi papá y yo sé que si Dios en la vida me da la oportunidad de establecerme bien y de tener forma de ayudarle a mi papá, le haría con mi papá. Primordialmente. No sé, no diría que no le ayudaría a mi mamá, pero primero que todo estaría mi papá. Porque él siempre estuvo ahí para mí. Entonces, ¿por qué yo no voy a estar para él? Eso es todo, muchas gracias. Y pues, así son las cosas. Hasta una próxima oportunidad.